Hare Krishna, bienvenidos. Soy Chitrak Das. En primer lugar, quiero agradecer a Georgina por la invitación al encuentro de hoy, como así también va mi agradecimiento para todos los miembros de nuestra comunidad que de manera sincrónica y diacrónica siguen estos encuentros. Hoy, en primer lugar, vamos a cantar Jayo Radha Madhava, luego a leer el sánscrito del capítulo 6 del Bhagavad Gita, texto 30, su traducción, significado. Luego de eso voy a dar un breve comentario y ustedes pueden dejar sus preguntas que van a ser respondidas al final de la clase. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Gopi Jana Vallabha Giri Varadari Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana Yashoda Nandana Raja Jana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Bhagavad Gita, capítulo 6, texto 30. Yo mam pasyati sarvatra sarvam cha mayi pasyati tasyaham na pranasyami sachamena pranasyati. Traducción. Aquel que me ve en todas partes y que ve todo en mí, yo nunca lo pierdo a él y él nunca me pierde a mí. Significado por su divina gracia, Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Una persona que posee conciencia de Krishna, sin duda que ve al Señor Krishna en todas partes y ve a todo en Krishna. Puede que dé la impresión de que esa persona ve todas las manifestaciones separadas de la naturaleza material, pero en todo y cada uno de los casos está consciente de Krishna, sabiendo que todo es una manifestación de la energía de Krishna. Nada puede existir sin Krishna y Krishna es el Señor de todo. Ese es el principio básico del proceso de conciencia de Krishna. El significado sigue, vamos a ir leyendo por partes y comentando. Al comienzo del Bhagavad Gita, en el campo de batalla de Kurukshetra, Arjuna está confundido y no desea pelear. Cuando Krishna pone la cuadriga de Arjuna en medio de ambos ejércitos, entre los Pándavas y los Kauravas, desde su carro de combate Arjuna puede ver que en el ejército enemigo hay amigos, hay familiares, hay maestros, y por compasión y en parte por temor, Arjuna decide no combatir. Y realmente al leer los shlokas finales del capítulo 1 del Bhagavad Gita, podemos ver que Arjuna tiene diferentes síntomas corporales que son bastante negativos, porque aunque él era un gran guerrero, un kshatriya, como Krishna lo llama una y otra vez a lo largo del Gita, o hijo de Prita, ¿sí? Recordando quién es su madre, recordando cuál es su varna. Aún así Arjuna está sumamente compungido, sumamente dolorido, sumamente angustiado al final del capítulo 1 del Bhagavad Gita y experimentando diferentes síntomas corporales bastante adversos. Él decide no combatir. Pero en el medio de su confusión, en el medio de su angustia, Arjuna toma una gran decisión. Él se da cuenta que no puede resolver el dilema de participar o no participar en la batalla y muy inteligentemente Arjuna acepta a Krishna como maestro. Y en ese punto terminan de ser, digamos, amistosas las conversaciones entre Arjuna, que eran primos, eran amigos, y la relación entre Krishna y Arjuna se vuelve más formal porque Krishna asume el papel de guru, el papel de maestro espiritual, y comienza a instruir a lo largo del Bhagavad Gita a Arjuna en diferentes aspectos filosóficos que son muy importantes. Y sobre este punto quisiera detenerme. Por un lado, nosotros podemos ver el dolor que experimentó Arjuna en el capítulo 1 del Bhagavad Gita y que lo sigue manifestando en el capítulo 2, en el cual no desea combatir. Incluso él dice, deseo morir desarmado, aunque los Kurus me ataquen, y no quiero ni siquiera conquistar un reino si el precio es la sangre de mi familia. Entonces podemos ver que Arjuna está compasivo, podemos ver que Arjuna está temeroso, y al igual que Arjuna, todos nosotros también pasamos por situaciones difíciles. Al igual que Arjuna, nosotros también atravesamos por diferentes situaciones extremas o por situaciones límites en las que nos llenamos de angustia, nos paralizamos y no sabemos cómo comportarnos. Pero el ejemplo de Arjuna es muy importante porque a pesar de que él al principio del capítulo 1 del Bhagavad Gita no quiere combatir con familiares, amigos y maestros que estaban en el bando enemigo, no quiere quitarle la vida a grandes almas como Bhishma y Drona en el combate, aún así, a pesar de su angustia, aún así, a pesar del dolor que se manifestaba incluso en los síntomas corporales del propio Arjuna, él tiene la inteligencia para poder comprender que él solo no puede resolver su dilema en el campo de batalla y acude a Krishna ya no simplemente como primo, ya no simplemente como amigo,
sino que se establece una relación entre maestro y discípulo. Arjuna se entrega como discípulo a Krishna y Krishna comienza a instruir filosóficamente a Arjuna. Y en ese punto, aunque nosotros también atravesemos por situaciones difíciles, en ese punto, aunque nosotros también por momentos no sepamos cómo actuar correctamente ante un contexto dilemático que nos puede incluso angustiar o perturbar internamente, tenemos que aprender del ejemplo de Arjuna y no aislarnos, no quedarnos solos, porque en soledad nuestra mente materializada ve los supuestos problemas de la existencia material como obstáculos insalvables. La mente confundida por la energía material, y cuando hay una identificación del ser con el ego falso y con el cuerpo, uno ve la realidad mucho más oscura de lo que verdaderamente es. Uno ve los obstáculos mucho más insuperables de lo que verdaderamente son. Y en ese punto de confusión, en ese punto de dolor, en ese punto de angustia, cuando no sabemos cómo proceder exactamente, tenemos que asumir la actitud Arjuna. Y esa actitud Arjuna implica aceptar las instrucciones de un alma iluminada. Arjuna no aceptó como maestro espiritual a un hombre común. Arjuna no aceptó como maestro espiritual a algún intelectual especulativo. Arjuna no aceptó como maestro espiritual a algún tipo de poeta imaginativo o algo así, sino que Arjuna, en su confusión, en su dolor y en su angustia, experimentando síntomas de compasión y temor en el capítulo 1 del Bhagavad Gita y no sabiendo qué hacer en el lugar del campo de batalla al momento de tener que enfrentarse en el bando enemigo con amigos, familiares y maestros, él acepta a Krishna como maestro, a Krishna, quien es espiritual, quien es divino, quien es trascendental, quien es eterno. Y en momentos de confusión también nosotros tenemos que asumir esta actitud de Arjuna y también poder recurrir a alguien que no esté en la misma situación que nosotros, recurrir a alguien que no esté tan condicionado como nosotros, sino recurrir a un alma autorrealizada para que al igual que la Arjuna puedan impartirnos conocimiento trascendental y podamos acceder al conocimiento del ser. Y ese conocimiento tiene un producto principal que es muy importante, que es la posibilidad de trascender todas las problemáticas de la existencia material y alcanzar la autorrealización. Pero en el medio, antes de alcanzar ese objetivo tan elevado, el conocimiento trascendental tiene subproductos. Y uno de los subproductos del conocimiento trascendental es que nos libera de la ansiedad, de la lamentación y del temor. Porque en base al conocimiento trascendental, en base a la filosofía Gaudiya Vaishnava, uno puede ver la realidad tal como es y comprender qué objetivos y qué metas son dignos de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio, de nuestra entrega, y también comprender claramente qué objetivos o qué metas son indignos, son inferiores, son degradantes y por lo tanto, en base a una inteligencia iluminada por el conocimiento perfecto, debemos saber evitar. Pero al igual que Arjuna, en medio de la angustia, de la ansiedad y de la situación límite, tenemos que entrar en contacto con un alma autorrealizada. No estoy diciendo que Krishna sea simplemente un sabio que alcanzó la perfección, o que sea algún yogi que alcanzó la autorrealización, o que sea algún especulador mental que alcanzó la liberación, sino que técnicamente Krishna establece en sentido metafísico y filosófico su propia posición constitucional en el capítulo 10, texto 8 del Bhagavad Gita, cuando él afirma Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva vashantemam buddha vava samanvitam. Krishna no es una persona famosa del pasado, Krishna no es un personaje famoso porque está en el Mahabharata o en el Bhagavatam o en el Bhagavad Gita. Krishna no es un sabio autoiluminado, Krishna no es un simple semidios del panteón hindú, Krishna no es una manifestación en la modalidad de la bondad del Brahman impersonal, ni tampoco Krishna es un avatar de Vishnu.
Como el capítulo 10, texto 8 del Bhagavad Gita afirma, Krishna dice, yo soy la fuente de los mundos materiales y espirituales. Todo ha emanado de mí y los sabios que saben esto perfectamente me adoran con todo su corazón. Entonces, comentando por partes el significado de hoy, una persona que posee conciencia de Krishna, sin duda que ve al Señor Krishna en todas partes. Entonces, aquel que al igual que Arjuna, acude a un alma autorrealizada en búsqueda de conocimiento trascendental, no solamente entiende filosófica y metafísicamente la posición ontológica de Krishna como la suprema personalidad de Dios, como un ser eterno, que no tiene principio ni fin y que es la fuente de los mundos materiales y espirituales, sino que en la medida que uno es avanzado en la práctica del sadhana, en la medida que uno es avanzado en la práctica del seva, trasciende la visión material, trasciende la separación material y al cantar el Maha Mantra Hare Krishna, uno experimenta que Krishna no es diferente de su santo nombre. Y este punto es muy importante. Una persona que posee conciencia de Krishna, sin duda que ve al Señor Krishna en todas partes y ve todo en Krishna. Entonces, cuando un Vaishnava avanzado por seguir las reglas y regulaciones del Bhakti Yoga, por seguir estrictamente los principios del servicio devocional, por seguir estrictamente el sadhana y por recibir la misericordia de Krishna, del Guru y de los Vaishnavas, al cantar el santo nombre, un Vaishnava avanzado entra en un estado de éxtasis trascendental. Al cantar el Maha Mantra Hare Krishna, un Vaishnava avanzado no está únicamente repitiendo ciertas palabras, sino que está entrando en contacto con Krishna y con su potencia interna. Y no hay diferencia en ese plano entre el nombre y la forma de Krishna. Un Vaishnava avanzado, cuando medita en el Maha Mantra, naturalmente recuerda la forma de Krishna y la forma en que Krishna se relaciona con las almas liberadas en Goloka Vrindavan. Porque el Vaishnava ve a Krishna en todo, no ve separación, ve unidad en la diversidad. Y al cantar el Maha Mantra Hare Krishna, percibe la presencia de Krishna mismo. Un Vaishnava avanzado, en virtud del sadhana, en virtud del seva, del contacto con otros Vaishnavas avanzados y con el maestro espiritual, cuando lee el Srimad Bhagavatam, canto tras canto, capítulo tras capítulo, shloka tras shloka, percibe al avatar literario de Krishna. Cuando un Vaishnava lee el Srimad Bhagavatam, en cada una de sus páginas percibe la presencia de la Suprema Personalidad de Dios. Porque el Srimad Bhagavatam está repleto de pasatiempos del Señor Supremo y de sus manifestaciones plenarias en el rango de Vishnu Tattva en compañía de sus devotos puros. Al leer el Srimad Bhagavatam, uno puede ver como las almas autorrealizadas, como los sabios de Naimisharanya, que están liderados por Shaunaka Rishi, le preguntan a Sutta Goswami acerca de los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios con sus devotos puros, porque es la narración de esos pasatiempos lo que puede liberar al alma condicionada de toda ansiedad, de toda lamentación y de todo temor, y son esos pasatiempos trascendentales de Krishna los cuales pueden satisfacer los anhelos más profundos del ser. Por eso, un Vaishnava avanzado no ve separación. Un Vaishnava avanzado percibe a Krishna en todo, en el Maha Mantra, en el Srimad Bhagavatam. Uno puede, al leer el Bhagavatam, entrar en la mentalidad de los devotos puros. Al leer el Srimad Bhagavatam, uno puede entrar en el corazón de los devotos puros. Al leer el Srimad Bhagavatam, uno puede comprender los pensamientos, los sentimientos que tienen los devotos verdaderamente avanzados. Y todos esos pensamientos y esos sentimientos tienen como fundamento, tienen como centro y tienen como meta a Krishna mismo y a nada diferente de Krishna. Entonces, cuando uno está avanzado en la vida espiritual, no ve separación, ve una unidad en la diversidad. En el Maha Mantra Hare Krishna encontramos a Krishna mismo y a su potencia interna porque no hay diferencia entre Krishna y su nombre.
No hay diferencia entre Krishna y el Bhagavatam. Y por supuesto también un Vaishnava avanzado ve que no hay diferencia entre Krishna y la deidad del templo o la deidad del propio hogar que uno adora diariamente. Entonces, no solamente a través de su visión espiritual, alguien que está despierto en conciencia de Krishna percibe a la divinidad suprema en su nombre, en el Bhagavatam o en la deidad del templo, sino que también ese Vaishnava ve a Krishna en todas partes. Incluso cuando un Vaishnava ve el mundo material, lo ve filosóficamente. Como Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita, esa energía material es mi energía divina, constituida por las tres modalidades. Entonces, ese punto también es muy importante. No solamente alguien que ha avanzado en el conocimiento filosófico y en la propia vida espiritual y en su crecimiento interior ve a Krishna de manera directa, en el Mahamantra, en el Bhagavatam o en la deidad, sino que también uno percibe indirectamente a Krishna a través de su energía. Y para alguien que está plenamente consciente de Krishna, todo constantemente le recuerda a Krishna. No solamente lo espiritual, sino también lo material. Cuando un devoto percibe la naturaleza, percibe en ella la manifestación de la energía de la Suprema Personalidad de Dios. Cuando un devoto está en un entorno natural y se llena de placer ante la belleza del horizonte y una puesta o salida del sol, del campo, de un bosque, de una laguna, de un río, del mar, de una montaña, de un glaciar, un Vaishnava automáticamente piensa esto: si en este mundo, que es temporal y que es la manifestación de la energía externa de Krishna, puede haber tanta belleza, ¿cuánta belleza debe haber en Goloka Vrindavan, que es la manifestación de la potencia interna de Krishna y que es la morada personal de la Suprema Personalidad de Dios original? Es decir, cuando alguien que está despierto en conciencia de Krishna tiene una visión filosófica de la realidad porque ha trascendido las dualidades, no solamente percibe a Krishna directamente en la forma de su nombre, en la forma del Bhagavatam, en la forma de la deidad, sino que también al contemplar la naturaleza material uno puede ver un destello de lo divino. Y todo constantemente recuerda a Krishna y uno se siente en un estado de éxtasis continuo. Tanto en la actividad directa del sadhana y del seva, como también en el contacto con la potencia externa del Brahman Supremo, porque todo constantemente nos está recordando la presencia de Krishna. Y en ese punto, una persona que posee conciencia de Krishna, sin duda que ve al Señor Krishna en todas partes y ve a Krishna en todo. Continuando con el significado de hoy. Conciencia de Krishna es el desarrollo de amor por Krishna, lo cual es una posición trascendental incluso respecto de la liberación material. Esa etapa de conciencia de Krishna va más allá de la autorrealización. El devoto se vuelve uno con Krishna, en el sentido de que Krishna se vuelve todo para el devoto, y el devoto se llena de amor por Krishna. Así llega a existir entonces una relación íntima entre el Señor y el devoto. En esa etapa la entidad viviente nunca puede ser aniquilada, ni la personalidad de Dios deja jamás de estar a la vista del devoto. Fundirse con Krishna constituye la aniquilación espiritual. El devoto no corre ese riesgo. En el Brahma Samhita 5.38 se afirma: Premanjana churita bhakti vilochanena santasa deivas vidayeshu vilokayanti yam syama sundarama chintyam guna swarupam govindam adipurusham tamaham vashami. Adoro a Govinda, el Señor primordial, a quien siempre ve el devoto cuyos ojos están ungidos con el ungüento del amor. A él se lo ve en su eterna forma de Syamasundar, situado dentro del corazón del devoto. En esa etapa el Señor Krishna nunca desaparece de ante la vista del devoto y el devoto jamás pierde de vista al Señor. En el caso de un yogi que ve al Señor como Paramatma,
que está en el corazón, se aplica lo mismo. Este yogi se convierte en un devoto puro y no puede soportar el hecho de vivir sin ningún momento, sin ver al Señor dentro de sí. Fin del significado. Entonces, este punto es muy importante. Cuando nosotros estudiamos las filosofías de India, académicamente hablando, dichas filosofías se dividen en ashtikas y nashtikas. Las filosofías nashtikas son las que niegan la autoridad de los Vedas, como el budismo, como el jainismo, el materialismo, el agnosticismo y el fatalismo. Son todas doctrinas que se desarrollaron en la India antigua. Pero las doctrinas ashtikas son las que se apoyan en la autoridad de los Vedas, como el Mimamsa, el Vedanta, el Nyaya, el Vaisheshika, el Samkhya y el Yoga. Principalmente todas estas filosofías, las que no se apoyan en los Vedas, como el budismo y el jainismo, y las filosofías que sí se apoyan en los Vedas, como el Mimamsa, Vedanta, Nyaya, Vaisheshika, Samkhya y Yoga, han desarrollado todo un conjunto de textos centrales que filosóficamente algunos de ellos reciben la denominación de sutra, ¿sí? Como el Mimamsa Sutra de Jaimini, o el Vedanta Sutra de Vyasa, o los Yoga Sutras de Patanjali, o tantos sutras budistas que se compilaron en la India antigua. Todos estos textos tienen aparatos de categorías filosóficas muy complejas, conceptos muy desarrollados, pero todos esos sistemas filosóficos, tanto si se apoyan como no se apoyan en los Vedas, son filosóficamente hablando teleológicos. Y son teleológicos porque la meta de su ética apunta a un objetivo central que con diferentes nombres, en última instancia, se reduce al término sánscrito mukti, es decir, a la búsqueda de la liberación. Pero el punto es que la filosofía de la tradición Gaudiya Vaishnava es transliberacionista, porque mientras que el seguidor de la Advaita Vedanta busca la liberación en forma de moksha, y mientras que el budista busca la liberación en forma de nirvana, para el Gaudiya Vaishnava hay algo que filosóficamente está más allá del hecho de que o el alma se disuelva teóricamente, porque el alma es indestructible, pero que uno llegue a un estado de anonadamiento espiritual, como buscan los budistas, o llegar a otro estado de anonadamiento espiritual, como buscan los impersonalistas. El budista busca ese anonadamiento espiritual al ingresar en la nada. Y el impersonalista busca ese anonadamiento espiritual al ingresar en el todo. Pero ambas son formas de liberación imperfecta desde el punto de vista Gaudiya Vaishnava. Porque una forma de liberación perfecta implica, tras la liberación, mantener nuestra identidad espiritual como almas individuales y poder relacionarnos con la Suprema Personalidad de Dios cara a cara. Pero el punto es que incluso ese concepto de liberación no es teleológica y filosóficamente hablando la meta del Gaudiya Vaishnavismo, sino que nuestra filosofía es transliberacionista, en el sentido de que todavía hay una meta más elevada que salir del ciclo del nacimiento y la muerte y situarnos en el plano de la eternidad, del conocimiento y la bienaventuranza. Y ese plano transliberacionista que plantea Chaitanya Mahaprabhu es elevarnos al estado de amor puro por Krishna. Los ritualistas védicos, karma kandis, adoran semidioses para obtener beneficios materiales, en la tierra o en planetas celestiales. Los impersonalistas meditan en el Brahman impersonal para dejar de lado todas las dualidades de la existencia material y ser uno con el todo. Muchos yogis practican austeridades para alcanzar poderes místicos o, si son más avanzados, para poder tener una visión directa de Paramatma, la superalma, que está en el corazón de todos. Pero un bhakti yogi específicamente se dedica a seguir las reglas y regulaciones del servicio devocional
no para obtener beneficios materiales de su práctica espiritual, ni tampoco para fundir su ser individual en la totalidad del Brahman impersonal. Y un verdadero Vaishnava puro tampoco practica Bhakti Yoga para salir del ciclo del nacimiento y la muerte y volver al mundo espiritual. Chaitanya Mahaprabhu en su oración Sikshastaka decía a Krishna: quiero ser tu sirviente nacimiento tras nacimiento. Y eso plantea la filosofía de la teleología transliberacionista. Porque incluso más allá de la tan deseada liberación que buscan los diferentes tipos de yogis, de las filosofías ashtikas que se apoyan en el conocimiento védico, Chaitanya Mahaprabhu estableció el principio filosófico de que Krishna Prema, el amor puro por Krishna, está más allá incluso de la liberación del salir del ciclo del nacimiento y la muerte. Entonces, este punto es fundamental y es una de las enseñanzas centrales que nos dio el fundador y acharya de ISKCON, su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. El amor puro por Krishna es incluso mucho más elevado que la propia liberación, y ese es el legado que los Vaishnavas actuales tienen que transmitir a las generaciones del futuro. Srila Prabhupada nos dio una filosofía muy pura. Srila Prabhupada nos dio una filosofía muy elevada. No hay que diluirla haciendo de esto una religión más en la que se busque bienestar económico o salvacionismo espiritual, sino que la filosofía Gaudiya Vaishnava es para que filosóficamente tengamos claro que la meta suprema es la búsqueda del Krishna Prema, del amor puro por Krishna. Y específicamente, Srila Prabhupada en el significado está haciendo referencia al objeto del amor del devoto puro. Es decir, en las almas espirituales hay contenidas una relación eterna y amorosa por Krishna. Y básicamente va a haber devotos cuyo amor esté dirigido a Ramachandra. Va a haber devotos cuyo amor esté dirigido a Vishnu. Pero Srila Prabhupada en el significado de hoy está haciendo referencia específicamente no a un Vishnu Tattva más, como puede ser Ramachandra o el propio Narayan, sino que Srila Prabhupada está haciendo referencia a que el devoto verdaderamente avanzado ve a Krishna tanto en lo espiritual como en lo material. El devoto verdaderamente avanzado es consciente de Krishna en todas las situaciones de la vida. No es que un devoto únicamente es consciente de Krishna cuando va un domingo al templo a formar parte de una ceremonia, o un devoto no es solamente consciente de Krishna cuando temprano a la mañana canta sus rondas en Brahma Muhurta, sino que un devoto consciente de Krishna percibe la presencia de la Suprema Personalidad de Dios en todos los aspectos de la vida, tanto en aquellos que lógicamente podemos denominar como espirituales, como aquellos que también lógicamente podemos denominar como materiales, porque en última instancia Krishna es la fuente de los mundos materiales y espirituales y todo emanado de él. Entonces esa actitud filosófica nos lleva no únicamente a un acto contemplativo, no únicamente a un acto teorizante, sino a una actitud práctica de devoción que no tiene como meta el salir del ciclo del nacimiento y la muerte. Eso es meramente un subproducto del resultado de la práctica del Bhakti Yoga, pues su meta central es el desarrollo del amor puro por Krishna. Y Prabhupada en este significado está revelando su propio corazón. Prabhupada no está hablando del amor a Ramachandra, Prabhupada no está hablando del amor a Vishnu, Prabhupada está hablando del amor a aquel que es la fuente de todas las formas de Vishnu, que es Krishna mismo, Govindam, Adi Purusham, Tamaham Vashami. Ese Krishna que en Goloka Vrindavan recibe el amor de sus amigos, ese Krishna que en Goloka Vrindavan recibe el amor de sus padres, ese Krishna que en Goloka Vrindavan recibe el amor de Srimati Radharani, ese Krishna que tiene una pluma de pavo real en su cabeza y que siempre en sus manos vamos a ver una flauta, ese Krishna que constantemente es atractivo,
que su sonrisa es cautivadora y que el sonido de su flauta embriaga a todos los seres móviles e inmóviles en la tierra de Vrindavan. Explica Srila Prabhupada en el libro Krishna, La fuente del placer, que cuando Krishna va al bosque con sus amigos y toca la flauta, las gopis que están en sus hogares, tan pronto como escuchan el sonido de la flauta de Krishna, comienzan a estremecerse de éxtasis, porque recuerdan sus pasatiempos amorosos con él. Y las gopis comienzan a hablar unas con otras y dicen que la perfección de la vista es ver a Krishna y a Balaram y a sus amigos entrando en el bosque para cuidar las vacas y tocar sus flautas. Y las gopis dicen que cuando Krishna toca la flauta, los seres móviles se quedan como petrificados y los seres inmóviles comienzan a moverse llenos de éxtasis trascendental. Entonces, la vida espiritual en la práctica del Bhakti Yoga puro no es para obtener beneficios materiales y temporales. La práctica del Bhakti Yoga en su estado puro no es para comprender que somos uno con el Brahman y fundir nuestra existencia individual con el todo espiritual. La práctica del Bhakti Yoga puro no es para adquirir poderes místicos, yógicos, y tampoco la práctica del Bhakti Yoga puro es negativa en el sentido de que busco liberarme de las miserias de este mundo y alcanzar la perfección en el plano trascendental, en Vaikunta, sino que en realidad la práctica del Bhakti Yoga, todas nuestras reglas y regulaciones, nuestros servicios prácticos, son para despertar amor puro por Krishna. Son para sentir lo que sienten por Krishna los gopas de Vrindavan. Son para sentir lo que sienten por Krishna Nanda y Yashoda. Nuestras prácticas son para sentir lo que sienten por Krishna las gopis de Goloka Vrindavan. Y en ese estado de amor puro por Krishna es que se perfecciona nuestra práctica espiritual. Hare Krishna, muchas gracias. Todas las glorias a los devotos reunidos y a Srila Prabhupada. Om Tat Sat. Bueno, voy a ver la sección de comentarios. La letra está hiper chica. Me cuesta bastante leer esto. Entonces, saludos para Umada Vidyanidhi. Hay una pregunta de Vishvamitra Prabhu. ¿Por qué en el caso de Arjuna se dice que su perplejidad y su lamentación se deben a que era un devoto compasivo y en otras ocasiones estos mismos sentimientos de perplejidad y lamentación se atribuyen a los apegos materiales? Me está costando leer la pregunta. ¿Acaso la lamentación de Arjuna era diferente de cualquier alma condicionada pegada a sus familiares? Bueno, a ver, la lamentación de Arjuna, hasta donde entiendo, es doble. Buena pregunta, Vishvamitra Prabhu. Porque, por un lado, parece ser que en el capítulo 1 del Bhagavad Gita, Arjuna tenía cierta concepción material de la vida. Y al ver guerreros tan formidables en el bando enemigo, pareciera ser que Arjuna sintió temor de perder su propia vida. Y en ese punto, Arjuna pareciera, aparentemente, ¿sí?, ser una persona apegada a su cuerpo material y ante la posibilidad de perder la vida en la batalla sintió temor ante la muerte. Por otro lado, Srila Prabhupada dice que el corazón de Arjuna era el corazón propio de un Vaishnava puro y que obviamente él experimentaba ese dolor por tener que combatir en la batalla contra seres queridos y también contra maestros muy respetados por él. Entonces ese punto es muy importante destacar. Arjuna no era un mercenario ni un asesino que estaba dispuesto a que el fin justifique los medios. Arjuna no es que para que Yudhishthir pueda adquirir el trono estaba dispuesto a matar a quien sea. Arjuna tenía reparos de conciencia al participar de la batalla. Pero en definitiva, y este punto sí es fundamental, cuando Krishna pone a Arjuna tras su pedido en medio de ambos ejércitos,
Y cuando Krishna le dice a Arjuna que mire a todos los que estaban presentes en el campo de batalla, en ese momento también Krishna está de alguna manera produciendo una confusión en Arjuna, para que Arjuna pueda manifestar el estado de conciencia propio de un alma condicionada. Porque si Arjuna hubiera manifestado una plena iluminación espiritual, entonces Krishna no nos hubiera dado el beneficio de leer el Bhagavad Gita. Arjuna externamente habla Krishna externamente habla el Bhagavad Gita para beneficio de Arjuna. Pero en realidad Krishna internamente expone el Bhagavad Gita para beneficio de todas las almas condicionadas. Y Arjuna tuvo que hacer el papel de un alma condicionada para que Krishna pueda beneficiar a todos los seres del universo. Bien, esa es la respuesta hasta donde entiendo Prabhu Vishvamitra. Muchísimas gracias por la pregunta. Bien, no veo ningún otro comentario ni ningún otro saludo. Estoy transmitiendo desde el celular, lo cual implica que está un poco chica la letra para mí. Así que agradezco a todos por su presencia y a Georgina por la invitación. Aum Tat Sat.